Hola y bienvenidos. Hoy vamos a remangarnos y hacer algo muy práctico. Vamos a coger un montón de datos desordenados y, paso a paso, los vamos a transformar en un diseño de base de datos limpio, lógico y eficiente. Veremos cómo la normalización es la herramienta clave para poner orden en el caos. Para empezar, ¿por qué es tan malo tener una tabla desorganizada? Pensemos en una situación real. Hay que buscar y cambiar el teléfono de un representante. Si ese dato está repetido en 10 o en 100 sitios diferentes, cada vez que se actualiza es una auténtica locura. Es la receta perfecta para el desastre y los errores. Pues bien, la normalización es precisamente el antídoto para todo este caos. Aquí tenemos nuestro caso de estudio, una base de datos de una liga de fútbol. Y a simple vista los problemas saltan a la vista. Fijaos en esas columnas de teléfonos o emails. Vemos que hay varios valores metidos en una sola celda. Esto tiene un nombre, se llama atributo multivaluado. Y es justo el primer problema que vamos a atajar. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿qué es eso de normalizar exactamente? Pues es básicamente un proceso sistemático para organizar los datos. El objetivo, reducir la información repetida y mejorar la integridad de los datos. La mejor analogía es como ordenar una habitación que está hecha un desastre. Al final, todo acaba en su sitio, es fácil de encontrar y de mantener en orden. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. No se trata de una tarea aburrida y restrictiva, sino de un proceso para construir algo mejor. Seguimos una serie de reglas para crear una estructura de base de datos que sea sólida y eficiente. Una estructura donde cada dato tiene su lugar y solo uno, lo que hace que todo vaya más rápido y sea mucho más seguro. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con el primer paso, la primera forma normal, o 1FN como se la conoce. Esta es la base, los cimientos de toda nuestra limpieza. Y el objetivo aquí es muy simple y directo, eliminar esas listas que tenemos dentro de las celdas. La regla de oro de la UFN es una palabra, atomicidad. ¿Y qué significa esto? Pues que cada celda de la tabla debe contener un único valor, un valor atómico, que no se pueda dividir más. Nada de listas, nada de meter varias cosas en el mismo sitio, un teléfono por celda, un email por celda, así de claro y así de simple. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo del antes de empezar. En la tabla de representantes, esa columna teléfonos tiene varios números para la misma persona, separados por comas. Esto, como acabamos de ver, se salta por completo la regla de la atomicidad. Es un no en toda regla. La solución es bastante elegante y se resume en 3 pasos. Primero, quitamos la columna que nos da problemas, en este caso, teléfonos. Segundo, creamos una tabla nueva solo para guardar esos teléfonos. Y tercero, y esto es clave, conectamos la tabla nueva con la original usando una clave foránea, que básicamente es un puente para que el sistema sepa qué teléfonos pertenecen a qué representante. Y aquí está la magia, el resultado. La tabla de representantes ahora está limpísima y hemos creado una tabla nueva, teléfonos, donde cada fila tiene el DNI del representante y un único número de teléfono. Perfecto. Ya tenemos aplicada la primera forma normal. Muy bien, pasemos al siguiente nivel, la segunda forma normal, o 2FN. Esto se construye sobre lo que ya hemos hecho y se centra en un problema muy específico que solo aparece en tablas con claves primarias compuestas, o sea, claves que están formadas por más de una columna. Para entenderlo, vamos a fijarnos en la tabla de estadísticas. La clave primaria aquí, lo que hace que cada fila sea única, es una combinación de dos cosas, el código _jugador y la temporada. Juntos no hay error posible. La pregunta del millón ahora es, ¿el resto de datos de la tabla dependen de ambas partes de esta clave? La regla de la 2FN es muy clara. Para que una tabla la cumpla, primero, tiene que estar en 1FN, eso por descontado. Y segundo, que cada dato de la tabla, que no sea parte de la clave, necesite la clave primaria por completa para tener sentido. No vale que dependa solo de un trocito, no. Tiene que depender del pack entero. Vamos a pensarlo juntos un momento. Los datos de esta tabla son goles, tiros, minutos jugados. ¿Estos datos dependen solo del jugador? Pues no, porque un jugador tiene estadísticas diferentes cada temporada. ¿Y dependen solo de la temporada? Tampoco, porque en una temporada juegan muchos jugadores. Es de cajón. Dependen de la combinación de las dos cosas, jugador y temporada. Y aquí viene lo curioso. ¡Sorpresa! Resulta que esta tabla ya cumple la segunda forma normal. No hay que tocarle absolutamente nada. Y esto nos enseña algo súper importante. Normalizar no siempre significa romper tablas y hacer cambios. A veces, la parte más importante del trabajo es analizar y confirmar que el diseño que tenemos ya es el correcto. Y con esto llegamos al último paso de nuestra limpieza, la tercera forma normal, o 3FN. Esta forma normal se dedica a cazar y eliminar unas dependencias un poco más escondidas, más indirectas. A mí me gusta llamarlo la regla de eliminar al intermediario.
El concepto clave aquí se llama dependencia transitiva. Suena complicado, pero no lo es. Ocurre cuando un atributo que no es clave, llamémoslo C, depende de otro atributo que tampoco es clave, B, y este a su vez sí que depende de la clave primaria, A. Se crea una especie de cadena. A lleva a B y B lleva a C. Pues bien, B es ese intermediario del que tenemos que deshacernos. Ahora, lo interesante de esta diapositiva es que nos muestra un problema oculto en la tabla jugadores. Fijaos en el salario representante. A ver, ¿de quién depende realmente este salario? No depende directamente del código del jugador, no. Depende del DNI del representante, que a su vez está vinculado al jugador. ¡Ahí está! Acabamos de encontrar nuestra dependencia transitiva. Para arreglarlo, ¿qué hacemos? Primero, identificamos el atributo problemático, salario-representante. Segundo, lo sacamos de la tabla jugadores junto con el atributo del que depende, que es DNI-representante. Y tercero, creamos una tabla nueva para ellos dos solitos, que refleje correctamente esa relación entre el jugador, su representante y su salario. Y esto nos deja un resultado final brillante. Ahora tenemos dos tablas limpias, donde cada atributo depende única y exclusivamente de su propia clave primaria. Se acabaron los intermediarios. La información del representante y su salario está donde tiene que estar, en su propia tabla. Bueno, pues después de este viaje por las tres formas normales, ha llegado el momento de ver el plano final. La estructura de base de datos limpia, lógica y súper eficiente que hemos conseguido construir. Aquí lo tenemos, el conjunto completo de nuestras tablas ya normalizadas. Empezamos con una única tabla que era un caos y hemos terminado con un diseño multitabla perfectamente organizado y lógico. Hemos separado los teléfonos y los emails gracias a la primera forma normal y la información de los representantes por la tercera. El resultado es un diseño mucho más robusto y sobre todo más fácil de mantener y de consultar. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. Hemos visto el poder que tiene la normalización. Es una pasada. Pero, ¿qué nivel es el adecuado para cada proyecto? Porque a veces llegar hasta la tercera forma normal es lo ideal, pero en otros casos, quizá por temas de rendimiento, es mejor quedarse en una forma inferior. Al final, la respuesta, como casi siempre en tecnología, es un gran depende. Depende de las necesidades concretas de cada proyecto.